experiencia de tanto de Héctor como mía. Y bueno, me presento. Mi nombre es Gerardo Chapa. Soy egresado de Ingeniería de Tecnologías Computacionales del Tecnológico Monterrey. Tengo más de 5 años como consultor de tecnología en Calypso. Y bueno, trabajo para la práctica de digital, que entre otras cosas vemos data science, IoT, AR, todos estos proyectos de las tendencias digitales nuevas que existen en, en la industria es lo que estamos implementando nosotros. ¿Vale? Héctor. Sí, bueno, yo soy Héctor Rueda. Tengo pues alrededor de 7 años como desarrollador de software y hace 2 años terminé mi doctorado en ciencias computacionales. Realmente fue enfocado en machine learning y con un enfoque más hacia la toxicogenómica. Actualmente trabajo en Calypso, llevo 2 años trabajando ahí. Trabajo como data scientist y bueno, actualmente estoy liderando unos cuantos proyectos dentro también de la práctica digital, como dijo Gerardo. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿y cuál es la manera la manera en que Calypso se diferencia de otras firmas de tecnología para hacer proyectos de data science y machine learning y AI? Bueno, nuestra diferencia principal es que no creemos en una estrategia de black box, que es lo que hacen muchas empresas de no explicarle a sus clientes exactamente qué es lo que están haciendo, sino que simplemente tienen este algoritmo o esta cajita negra mágica de data science donde le piden datos a los clientes y ellos regresan los datos a los clientes. ¿Sí? Entonces nosotros no tratamos ese tipo de trabajo, no trabajamos de esa manera para que nuestros clientes entiendan y vean exactamente qué es lo que estamos haciendo, para que entiendan el valor y el potencial que puede tener la ciencia de datos, el machine learning y todo esto en su organización. ¿Sí? Sí, yo también ahí quiero agregar que aparte de lo que dijo Gerardo, de que nosotros no tratamos data science como una cajita negra, eso también ayuda a los clientes a tener más confianza pues, en este tipo de tecnologías, porque pues un problema que tienen pues la mayoría de la gente es que pues como lo ven como una caja negra, pues realmente no saben qué es lo que está pasando dentro y pues al final de cuentas terminan desconfiando con todo este tipo de algoritmos. Y el enfoque de Calypso pues es otro, sino que nosotros les explicamos paso a paso qué es lo que está sucediendo y pues también llegamos a ciertas interpretaciones que pues para ellos es más valioso y pues les da más confianza en lo que les da más confianza en lo que desarrollamos. Gracias, Héctor. Muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando de dos casos de uso, dos proyectos en los que trabajamos Héctor y yo. Yo voy a estar hablando de un proyecto en una fábrica, un proyecto de manufactura, y Héctor va a hablar sobre un proyecto que él hizo en una petrolera y productora de gas natural. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Okay. Entonces, el problema de manufactura. Siguiente. Vamos a ver el perfil del cliente. Es un cliente que tiene presencia en más de 150 países, eh, tiene más de 180 plantas de manufactura en el mundo, tiene una revenue de 30 billones a nivel mundial y pues es líder a nivel global. ¿Sí? Entonces este cliente es un cliente extremadamente grande, es líder a nivel mundial, es top 500 Fortune, es un cliente muy grande. ¿Sí? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, Héctor.
Y entonces, antes de que nosotros llegáramos con este cliente, tenían un ligero problema en su operación. Básicamente, el problema que estaban teniendo es que sus máquinas que tenían en la fábrica para producir producir sus productos, estaba teniendo mucho tiempo muerto. Ahí lo que se le llama en la presentación, pueden ver Non-Operational Time, NOT. Entonces, por configuraciones de la máquina, de las presiones, tenían mucho tiempo muerto. Es decir, un empleado ponía el material en la máquina, ajustaba la presión de la máquina y había veces que la presión no siempre es un número exacto lo que querían poner, sino que es algo que se debe de ir cambiando debido a las condiciones del material. El material que utilizaban en esta máquina es un material que con el paso del tiempo, con el paso de las horas, se va estirando, o si hace calor se va encogiendo. Entonces, dependiendo del material, si es el fin del rollo de ese material, también afecta. Y entonces, al momento los operadores de la máquina no cambiaban las presiones más que una vez. Es decir, ellos llegaban a su estación, y cambiaban las presiones a su configuración personal. Ellos decían, ¿sabes qué? A mí me gusta que la presión del rodillo 7 sea 1.2. Y en realidad, pues eso no puede funcionar así. No puedes tener una presión como personal, sino que tienes que irte ajustando a cómo vaya estando el material. Entonces, como ellos no iban ajustando la presión, el producto final se atoraba en la máquina o no estaba dentro de los límites aceptables para el producto. Entonces estaban teniendo que detener la máquina, jalar la materia prima y ajustarla para que el producto estuviera un poco mejor en el armado que hacía la máquina, ¿sí? Entonces tenían mucho tiempo muerto, más de 210 minutos perdidos por día. Y entonces este tiempo no operacional resultaba en pérdidas de mucho dinero, porque pues el tiempo que no estés produciendo es tiempo que no estás generando dinero, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente. Y bueno, ya cuando llegamos nosotros con este cliente, teníamos nuestra hipótesis de si pudiéramos utilizar inteligencia artificial, AI, para prescribir la presión de estos rodillos de estas máquinas y ajustarlas correctamente durante el tiempo de ensamblaje en tiempo real. Es decir, eh, el operador no va a llegar y va a poner su configuración personal, sino que la máquina va a ir ajustando automáticamente las presiones para tener el mejor resultado posible, ¿sí? Entonces, esa era nuestra hipótesis, era nuestra teoría. Y bueno, básicamente la comprobamos. Si vamos a la siguiente slide. Ok. Entonces, ¿cuál era la meta de este proyecto? ¿Sí? La meta de este proyecto era aumentar la cantidad de producción que tiene el cliente, el output por máquina por día, y logrando esto al reducir el tiempo no operacional de la máquina. Y bueno, la manera que hicimos esto es con un modelo predictivo. Originalmente teníamos un modelo predictivo de clasificación, es decir, estábamos clasificando si el producto iba a ser bueno o malo.
Y después de eso, ajustábamos las presiones dependiendo si era producto bueno o malo. Si era un ensamblaje bueno, entonces dejábamos la presión tal y como estaba, y si era un ensamblaje malo, intentábamos ajustar. ¿Sí? La tecnología que utilizamos para esto es ThingWorx. ThingWorx es una plataforma de IoT y de analítica avanzada. Vamos a pasar a la siguiente slide, por favor, Héctor. Entonces, aquí podemos ver un diagrama de cómo funcionaba esto, cómo funcionaba ThingWorx. Entonces, básicamente teníamos ahí la máquina, pressure roller, es una máquina enorme que presiona la materia para generar el producto del cliente. Y pues básicamente teníamos nuestro training data, que eran meses y meses y meses de información que tenía el cliente en sus bases de datos. Este cliente era un muy particular en guardar absolutamente todo en una base de datos. Entonces, eso fue muy útil para nosotros al momento de empezar un proyecto de data science. Como se pueden imaginar, los datos son lo más importante que puede haber, y la cantidad que teníamos de datos era muy grande. Sin embargo, más adelante les voy a decir por qué, a final de cuentas, eso no nos ayudó tanto, y por qué tuvimos que generar nosotros nuevos datos y estar ahí al pendiente junto a las máquinas y ver cómo reaccionaba todo. ¿Sí? Entonces, originalmente, como les decía, teníamos este modelo de clasificación que decía producto bueno, producto malo. ¿Sí? Y entonces estábamos ahí en la planta, estábamos analizando los resultados que estaba teniendo el modelo, y veíamos que al principio era perfecto, el modelo funcionaba muy, muy bien, pero después de un cierto número de productos, el modelo empezaba a fallar increíblemente mucho. Tuvimos que agregarle unos límites inferiores y superiores para que no pudiera poner más presión de X o menos presión de X. Y eso nos dimos cuenta que fue porque, como los operadores no cambiaban la presión, la presión en realidad no era un factor en los datos originales que afectara el resultado del producto. Es decir, como ellos no modificaban ese dato, entonces el resultado final del producto no tenía absolutamente nada que ver con la presión, y era imposible tener un modelo basado en la presión para predecir si el modelo iba a ser bueno o malo. Al menos imposible en todo el transcurso del rollo de material. ¿Sí? Veíamos que al principio era muy bueno el modelo y después empezaba a fallar. ¿Por qué? Porque al principio, como los operadores empezaban con su presión, pues no había mucho problema, el material estaba nuevo, no se había extendido ni se había contraído por el calor, todo estaba perfecto, el material no estaba maltratado porque recién empezaba la producción. Pero bueno, entonces lo que tuvimos que hacer es desarrollamos rápidamente un modelo lineal multivariable, que es de los modelos más fáciles y más sencillos que puedes hacer. Encontramos este modelo lo desarrollamos básicamente con lo que teníamos, y lo fuimos adaptando. Fuimos adaptando los pesos que tenían cada feature, los fuimos adaptando conforme íbamos obteniendo más datos. Y ahorita, más o menos, como ven en la presentación, es como sucede. Los datos llegan teníamos un servidor con ThingWorx, y básicamente era la máquina
que pueden ver ahí en la presentación. La máquina se conectaba a través de Kepware, que es otra herramienta para conectar básicamente lo que son PLCs. PLCs son drivers de máquinas que esos tienen muchos años que se utilizan para que las máquinas físicas hablen con las computadoras, guarden datos, etc. Entonces, estábamos utilizando tecnología no tan nueva, con tecnología de punta para hacer este análisis predictivo y prescriptivo. Entonces, lo que estábamos haciendo es, se conectaba la máquina al PLC, del PLC se mandaban los datos actuales de la máquina y del material al servidor de ThingWorx, donde nosotros habíamos preparado una solución con visualización de datos, reporteo, y además la parte más importante, que era el modelo predictivo y prescriptivo. Entonces, este modelo estaba en ThingWorx, jalaba los datos del PLC, recibía en tiempo real los datos y los procesábamos y le hacíamos un preprocesamiento, después aplicábamos el modelo, predecíamos los valores que tenían que tener los rodillos de presión y regresábamos los valores y en ese mismo instante se iban esos valores a la máquina aplicaba esa presión y los resultados que estábamos teniendo eran mucho mejores con este modelo. Originalmente nos sobrecomplicamos pensando y haciendo un modelo de clasificación para saber si el producto iba a ser bueno o malo, y al final resultó que el modelo más sencillo era la solución más eficiente. ¿Sí? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los resultados que obtuvimos? ¿Sí? Bueno, el Machine Learning mejoró el performance de todas las máquinas por un 2.19%. Para el ensamblaje 1, lo siento, pero me faltó esa parte, tenía tres estados de ensamblaje, el ensamblaje 1, ensamblaje 2 y ensamblaje 3. Entonces el ensamblaje 1 mejoró un 2.19%, el ensamblaje 2 mejoró un 11.8% y el ensamblaje 3 un 7.58%. Y a lo mejor esos números en sí no se ven como mucho, pero ya si lo traduces a unidades que producía la máquina, bueno, está produciendo 113 unidades más. Y este modelo estaba, si no mal recuerdo, en más de 20 máquinas. Entonces, ustedes hagan las matemáticas. Si eran 113 unidades más por máquina y son 20 máquinas, bueno, pues mejoramos considerablemente la producción que estaba teniendo el cliente. ¿Sí? Podemos pasar a la siguiente. Okay. Entonces, por ahí Sharif les envió un link de un Typeform con dudas para que puedan ahí mandarnos sus preguntas. Vamos a ver. Okay. Okay, muy bien. La primera pregunta dice, ¿pueden decirnos más sobre los métodos que usaron para hacer feature selection y para asignar los pesos? Sí, bueno, como mencionaba, para el feature selection no teníamos muchas opciones, ya que lo único que podíamos modificar eran las presiones. Entonces, básicamente, fue bastante empírico. Originalmente teníamos un modelo de clasificación, no funcionó y empíricamente tuvimos que cambiarlo, hacer el modelo lineal y
y pues básicamente cambiamos eso de manera empírica. No utilizamos data science al inicio, muy inspirados de hacer algo más complejo, algo que fuera punta de lanza de lo mejor, y luego encontramos que este otro modelo era mucho más eficiente. ¿Sí? Okay. Dice, la otra pregunta dice, ¿cuánto tiempo les tomó llevar el modelo de predicción a producción? Bueno, el cliente era un cliente bastante exigente, entonces creo que fueron como 2 meses aproximadamente, donde se desarrolló el modelo, y teníamos que estar ahí en la fábrica probando el modelo, viendo que estuviera funcionando, hablando con los operadores, ya que ellos eran los que tenían más experiencia con las máquinas. Entonces, a nosotros los datos nos pueden decir una cosa, pero necesitas también escuchar a los subject matter experts, a los expertos en la materia. Los operadores eran los expertos en la materia, en cómo funcionaba la máquina, y nosotros como científicos de datos no íbamos a llegar a decirles, ¿sabes qué? Es que tu máquina no funciona así como lo estás diciendo, sino es escucharlos, ver qué tenían ellos que decirnos, y en base a eso también fuimos modificando los pesos y la manera de aplicar el modelo. Otra pregunta dice, ¿cuántas variables tenía el dataset antes y después de limpiarlos? Antes de limpiarlo, creo que eran como 120 aproximadamente, 120 columnas. Y después de limpiarlo nos quedamos como con unas 20 columnas. Sin embargo, el cliente sigue haciendo el storage de todos los datos. No está no está borrando los datos, el modelo simplemente no utiliza los datos restantes. Al momento de hacer la predicción, solo revisamos esos 20 datos. Ok, y parece que ya son todas las preguntas. Oh, no, llevaron más. ¿Cuántos registros tenía el raw dataset? Híjole, exactamente no recuerdo la cantidad de registros, pero lo que sí recuerdo es que los archivos planos, los SVs que teníamos, eran de varios gigas. Sí, eran los SVs, cada uno pesaba varios gigas. Eran bastante grandes. Eran aproximadamente 6 meses de datos. Cada proceso, en cada etapa del ensamblaje era una fila. Entonces, por cada producto, por cada unidad que se producía, eran 3 filas de datos. Y bueno, pues igual las matemáticas sí eran bastantes. Que al final, como les mencionaba, terminaron siendo no muy útiles, porque esos datos no estaban siendo influenciados por la presión que tenían los rollos. Entonces tuvimos que hacer ese cambio e ir poco a poco construyendo el nuevo modelo. ¿Qué tomamos en cuenta para ver que el modelo era más eficiente? ¿Hubo algún fundamento estadístico o algo parecido? Bueno, esa parte ya no la vi yo exactamente, pero nos basamos, teníamos, el sistema tenía un mecanismo de fail-safe, es decir, si por alguna razón había más de 3 unidades que se producían mal con el modelo, lo deteníamos, ¿sí? Entonces, la manera en que estuvimos midiendo la eficacia del modelo es
cuántas veces se detiene el modelo en una noche. ¿Sí? Entonces, eso es la manera que estábamos midiendo. Otra pregunta. Una vez que terminaron el proyecto y entrenaron el modelo, ¿cuál fue el siguiente paso? Bueno, entrenar el modelo fue, yo no diría que fue el último paso, sino que fue algo como intermedio. Entrenamos el modelo y después tuvimos que hacer pruebas, estar ahí en la fábrica, ver cómo se comportaba el modelo, ir ajustando también la solución de IoT que teníamos, porque esta solución no era nada más el modelo, sino que también se conectaba a la solución de IoT que habíamos desarrollado para el cliente. Entonces, era ver las dos partes, ¿no? El modelo entrenado, el performance del modelo ya entrenado, ya en producción, y seguir dando algunos cambios a la plataforma de IoT. Otra pregunta dice, ¿cuál fue el mayor reto en este proyecto y cómo lo resolvieron? Bueno, el mayor reto yo creo que era, como les dije, darnos cuenta de que el modelo no era el indicado. Tuvimos que cambiarlo, como quien dice, sobre la marcha. Y después de eso, probarle al cliente por qué lo habíamos cambiado y que este nuevo modelo en realidad sí iba a tener buenos resultados y que el cliente accediera a probar el modelo en la fábrica, porque es muy diferente cuando uno está haciendo proyectos por su cuenta, o simplemente por aprender, o en la escuela, pues haces tu modelo, corres tus pruebas y pues probablemente ya terminaste, pero en el mundo laboral, en la industria, no terminas corriendo tus pruebas. La manera que tienes que terminar es, llevas el modelo en producción y una vez que el modelo ya está en producción, tienes que seguir monitoreándolo para ver cómo se está comportando. ¿Sí? Okay. Y parece que esas ya fueron, ahora sí, todas las preguntas. No, a ver, llegaron más. Okay, esta es la última tanda de preguntas que contestamos para pasar después al siguiente caso. Vamos a ver. Okay, la siguiente pregunta dice, ¿los nuevos datos que generan se están utilizando? El modelo no está haciendo live training, es decir, no se entrena cada cierto tiempo por sí mismo, sino que después de cierto tiempo, de hecho, hace unas semanas el cliente nos volvió a involucrar para pedirnos que reentrenáramos con estos nuevos datos. ¿Sí? Pero todos los datos se están guardando siempre. Como les decía, el cliente es muy rígido con eso, siempre quiere guardar todos sus datos. ¿Sí? ¿Cómo escogimos las columnas más relevantes? Pues como les decía, no fue exactamente que las escogiéramos, sino que básicamente no teníamos opción. El cliente quería que utilizáramos ciertas columnas y fue por eso que tuvimos que cambiar también el modelo. ¿Cuánto tiempo tomó el desarrollo del proyecto? Aproximadamente unos 7 meses, más o menos. Okay. Otra pregunta dice, ¿se le debe dar mantenimiento al modelo? Sí, bueno, como ya mencioné, sí, dependiendo de cuál sea la meta, cuál sea el cliente, qué es lo que el cliente quiere, se le puede dar mantenimiento a un modelo. Hay varias variables que van a ir cambiando, la máquina va a ir envejeciendo, el material a lo mejor van a cambiar de la calidad del material y las variables, el modelo que tenías originalmente a lo mejor va a cambiar su eficiencia y ya no va a tener tan buenos resultados.
Entonces, dependiendo de las exigencias del cliente es si se le da mantenimiento o no. Si es un modelo muy importante, como en este caso para el cliente sí es un modelo muy importante, se le ha dado mantenimiento con el tiempo, al menos una vez. Y otra pregunta dice, ¿cómo determinamos el storage, el tamaño del storage para almacenar la información? Bueno, esto, el cliente, ellos tienen una granja de servidores bastante grande y ellos básicamente son los que se dedican a manejar todo esto. Ok, bueno, si quieres, Héctor, puedes continuar. Gracias por las preguntas. Ok, bueno, pues muchas gracias. Y bueno, yo les voy a presentar un caso que tuvimos en la industria petrolera. Y bueno, como saben, pues es bastante... ahorita está muy de moda pues la industria petrolera por la situación económica que vivimos actualmente, que pues el precio del barril pues ha bajado bastante y pues realmente pues la economía mexicana pues depende mucho del petróleo. ¿Okay? Y bueno, lo primero, el perfil del cliente. Cabe mencionar que pues este cliente, a pesar de ser una empresa petrolera, no es de las más grandes pues en cuanto a número de pozos y número pues, de barriles que producen. Pero la lo peculiar de este cliente es que este cliente, a pesar de tener pues, un número de pozos mucho menor que pues, los grandes competidores, estos clientes utilizan tecnología de punta en sus pozos, lo cual hace que optimicen la producción de petróleo. Entonces, con menos pozos petroleros, ellos pueden producir mucho más petróleo que su competencia. Y bueno, este cliente produce 39 millones de barriles, 16 de petróleo, 16 millones de barriles de gas natural en su forma líquida y bueno, también 83 millones de pies, bueno, 83 mil millones de pies cúbicos de gas. Esta compañía pues tiene un revenue de 9.4 billones de dólares y bueno, también tiene 2.300 empleados. Realmente pues como les digo, no es una petrolera muy grande, pero pues ellos se especializan en que pueden producir más petróleo con menos. ¿Okay? Entonces, para ellos es vital optimizar el funcionamiento de sus máquinas para pues, poder así seguir produciendo lo mismo que producen o incluso producir aún más. Y bueno, el problema que este cliente tenía es que dentro de su producción petrolera ellos tienen máquinas que pues ayudan a la producción de petróleo y lo que pasa es que pues como cualquier máquina pues las máquinas a veces tienen fallas o a veces pues tienen pues se apagan, etcétera, y entonces lo que pues la hipótesis que nosotros planteamos es, bueno, nosotros podemos utilizar inteligencia artificial para predecir cuándo va a pasar uno de esos eventos en los que la máquina se apaga. Y bueno, también nosotros, pues una de las cosas que el cliente nos pedía es que qué tanto tiempo nosotros podemos darles una predicción antes de que ocurra este evento. ¿Okay? Y bueno, ¿para qué nos sirve esto? Si nosotros prevenimos cuando una de estas máquinas va a fallar, nosotros podemos alertar al cliente para que manden a un operador a la máquina. Incluso nosotros podemos ver las variables que están ayudando a ver esa predicción y nosotros podemos alertar al operador para que pues ellos manden a una persona al pozo y que pueda
ajustar los parámetros dentro de la máquina, ver si hay algo suelto o algo que no esté funcionando para así evitar estas caídas. Y bueno, nosotros, lo que nosotros vimos con el cliente es que podríamos predecir estos eventos con al menos 30 minutos de antelación. Para ellos, incluso si nosotros podíamos predecir los eventos 7 minutos antes de que ocurrieran, para ellos ya era una gran ganancia. Y bueno, también otra cosa que sucedió es que este proyecto era la fase 2 de una serie de proyectos, y entonces en la fase 1 lo primero que se hizo fue conectar su maquinaria y conectar los pozos a una plataforma de IoT, la misma plataforma que comentaba Gerardo en el caso de uso de manufactura, la cual es ThemeWorks. Y entonces a través de esa plataforma, pues ellos podían ver cómo estaba funcionando en general, pues todo el sitio, o sea, que estaba compuesto por pozos, los pozos petroleros, la maquinaria, y etcétera. Entonces, en esa primera fase también se implementaron ciertas reglas que alertaban al usuario si algo estaba pasando. ¿Para qué? Para que ellos, a través de esta plataforma, pudieran ajustar ciertos parámetros dentro de los pozos y dentro de la maquinaria, para así prevenir que ocurriera fallas en el equipo, o que el equipo automáticamente se apagara debido a que pues ocurrían ciertos factores que obligaban a que la maquinaria se apagara, porque si no, si esta maquinaria no se apaga, pues podría sufrir daños pues realmente muy costosos. Entonces, realmente eso fue esa fue la fase 1, y entonces en la fase 2 se creó un modelo para predecir todos esos eventos mucho antes de que ocurrieran, y que también no se tuvieran que configurar reglas manuales para generar alertas, sino que automáticamente pues el modelo captara cualquier desviación pues del estado natural del sistema, y que mandara alertas a los operadores. Y bueno, ¿cómo es que el modelo predice pues, las fallas o que va a ocurrir pues, un downtime? Si nosotros vemos en esta gráfica, en el eje X tenemos el tiempo, y en el eje Y pues nosotros creamos un indicador pues, de la salud del equipo. Y en la línea azul, que vemos que pues digamos que es más discreta, nosotros podemos ver el funcionamiento actual, el funcionamiento actual del equipo, como es que está. Si está en 0, significa que está operando normalmente, y si llega a 1 es que ahí ocurrió un evento, y pues mientras se mantenga 1 es que el evento sigue hasta que regresa a 0, que entonces otra vez el equipo está funcionando de nuevo. Y en la línea verde nosotros podemos ver las predicciones que realiza nuestro modelo, y como podemos ver en este ejemplo, pues se predijo este evento 40 minutos antes de que acabara. Pues realmente este modelo captura información del equipo y también del entorno en el que está operando, ya que ciertos factores del entorno pueden hacer que el equipo falle. ¿Y a qué me refiero a esto? Pues, por ejemplo, si se está produciendo mucho petróleo, o la mezcla de petróleo no es totalmente, o sea, la mezcla de petróleo contiene un poco más de agua, eso puede afectar el funcionamiento del equipo. Y bueno, aparte, estos equipos están funcionando dentro de un circuito
cerrado. Entonces, pues realmente cualquier cambio en alguno de los componentes de ese circuito, pues puede afectar el funcionamiento de la máquina. Y pues naturalmente las variables que provienen del equipo que nos pueden ayudar a detectar pues una posible falla. ¿Okay? Y bueno, nosotros como el modelo que al final de cuentas implementamos en este problema, pues nosotros utilizamos un Gradient Boosted Tree, que realmente pues es otra de las extensiones de los árboles de decisión. Entonces, si recordamos, pues el árbol de decisión es uno de los modelos más sencillos. Tenemos después Random Forest, que utiliza una combinación, bueno, utiliza un gran número de árboles de decisión, y por otro lado también tenemos el Gradient Boosted Tree, que también utiliza un gran número de árboles de decisión, pero pues que realmente van optimizando poco a poco, y no es como el Random Forest, que utiliza varios árboles con cierto número de variables y a todos les da el mismo peso. ¿Okay? Y bueno, nosotros lo que hicimos y para lograr predecir los eventos antes de que pasaran, es que modificamos el set de datos original para nosotros detectar cuándo hay evento, cuándo está ocurriendo el evento, y cuando un poquito antes de que el evento ocurra. Entonces, en vez de nosotros tener, como les enseñé en la gráfica pasada, 0 si el equipo está funcionando normalmente, y 1 cuando está ocurriendo el evento, se modificó a que fuera 0 mientras está operando normalmente, 1 5 minutos antes de que el evento ocurriera. ¿Para qué? Para que nosotros obligáramos al algoritmo a detectar o poner un poco más de atención a lo que está pasando antes de que ocurra el evento. 1, más bien, 2, cuando justo en el momento en el que ocurre el evento, y 3, en el transcurso del evento. ¿Para qué? Para pues ahí ir modificando las predicciones para que pudieran detectar con un poco de tiempo de antelación cuando este evento sucediera. ¿Okay? Y bueno, otra también de las peculiaridades es que este cliente nos proporcionó información de alrededor de 2 años de producción. Pero pues realmente cuando nosotros empezamos a limpiar la información, cuando empezamos a hacer el análisis de datos, nos dimos cuenta que había año y medio en el que nosotros no podíamos utilizar la información porque había bastante información faltante, había partes del circuito en el que corre esta máquina que no tenían información, etcétera. Entonces, primero lo que hicimos fue, pues, ni modo, tuvimos que desechar esa información, y realmente nos quedamos con un set de datos de 6 meses en el cual nosotros sí podíamos hacer un análisis confiable. Y bueno, también otra de las cosas que pasó con este dataset y que pues realmente tuvimos que lidiar, es que en cierto punto del dataset de repente había información faltante, porque pues a veces la información que viene de la máquina pues no alcanza a llegar al servidor, porque pues realmente estas máquinas operan muy lejos de donde se almacena la información, y pues realmente la transmisión de la información a estos servidores pues no es a través de pues un cable, sino que se tiene que transmitir la información pues a través de una red celular o satelital. ¿Okay? Entonces, pues nosotros a veces teníamos información faltante, y lo que nosotros hicimos en algunos de esos casos fue imputar la información viendo la distribución de los datos que tenían, el estado de cómo estaban un poco antes de ocurrir esa pérdida y un poco después de donde ocurre esa pérdida, para intentar nosotros predecir como
pues qué datos irían ahí en donde eran faltantes estos datos. ¿Okay? Y bueno, también otra cosa que nosotros detectamos en los datos es que al principio ellos nos habían dicho, no, pues es que capturamos información cada minuto, pero realmente cuando uno empieza a analizar y ver la información, realmente ellos estaban capturando la información cada 7 minutos. Lo que hacía que se viera que fuera cada minuto es que repetían la información que obtenían en el minuto 7 por los siguientes 7 minutos y después de esos 7 minutos pues cambiaba el dato de nuevo. Entonces, digamos que fueron bastantes peculiaridades que vimos en el dataset y que pues realmente uno va detectando cuando hace el análisis descriptivo y exploratorio de los datos. ¿Okay? Y bueno, una vez que resolvimos eso, lo que nosotros propusimos, bueno, nosotros intentamos varios algoritmos, utilizamos redes neuronales, regresiones simples, porque bueno, a veces el modelo más simple puede ser el modelo que más puede explicar lo que está sucediendo. ¿Okay? Utilizamos random forest, utilizamos árboles de decisión y finalmente pues también utilizamos los gradient boosted trees y todos estos pues algoritmos los fuimos evaluando y los fuimos comparando para pues así nosotros decidir cuál era el mejor algoritmo para este cliente. Y bueno, también otra de las restricciones que teníamos es que este algoritmo tenía que correr en ThemeWorks. ThemeWorks también tiene su plataforma de analítica. Entonces, para que tú simplemente metas tus datos, elijas algún número de variables, elijas algunos parámetros y empieces a entrenar. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, nosotros primero, con base en esas restricciones que tenía la plataforma o en esas cosas que nos ofrecía, nosotros primero en Python realizamos el análisis exploratorio y también nosotros entrenamos los modelos para realmente analizar y ver qué es lo que estaba sucediendo con los datos en todo momento. Y finalmente, cuando nosotros tuvimos una solución pues, con la cual nos sentíamos cómodos, nosotros pues tomamos las variables, tomamos los datos ya preprocesados, etcétera, y los mandamos a ThemeWorks, entrenamos el mismo modelo, lo evaluamos y pues realmente obtuvimos los mismos resultados, pero nosotros pues ya sabíamos cómo estaba funcionando todo por detrás y ya sabíamos qué es lo que estaba, qué es lo que qué es lo que esperábamos de este modelo. ¿Okay? Y bueno, realmente este modelo pues tenía, su salida era valores entre 0 y 1 y pues si el modelo detectaba un 1 o arriba de 1, pues quería decir que iba a ocurrir una falla o que estaba ocurriendo una falla. ¿Okay? Y bueno, utilizamos Gradient Boosted Trees y las métricas que nosotros utilizamos fue el Mean Absolute Error. Si el Mean Absolute Error es muy bajo, eso indica que pues tenemos un gran accuracy. ¿Ok? Y bueno, lo que les quiero enseñar aquí es realmente nosotros cómo veíamos estos eventos que iban a suceder. Y bueno, en esta gráfica, como les enseñé anteriormente, en el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos pues el indicador de la salud del equipo. Y bueno, en la gráfica de arriba se muestra cómo se ve un evento, cómo lo está prediciendo en verde el modelo y en azul cómo se ve realmente. Y si nosotros podemos ver justo antes de que, bueno, antes de que está ocurriendo ese evento, nosotros podemos ver cómo nuestro modelo lo está detectando antes. Y después ocurre un evento, una vez que pasa este primer evento, se ve cómo ocurre otro evento después y nuestro modelo realmente está diciendo, oye, esto pertenece al mismo modelo, al parecer como que no corregiste lo que estaba pasando y pues tienes que ver qué hay en el equipo.
Y en la segunda gráfica, en la que está en la parte inferior, nosotros podemos ver cómo a lo largo de los meses, cómo nuestro modelo está detectando todos los eventos que ocurrieron en ese intervalo de tiempo. Y en la parte izquierda de esa gráfica que está abajo, vemos predicciones de eventos, pero otra cosa peculiar que vemos es que en, en los valores actuales no hay un evento, pero si nosotros inspeccionamos bien qué es lo que está pasando cuando ocurre ese o cuando nosotros predecimos ese evento, realmente los parámetros, los valores que están reportando las máquinas, los pozos, te indican que sí pudo haber un evento en ese momento. Igual lo que pudo haber pasado es que la máquina no se apagó, estaba en el límite y no se apagó, pero si nosotros hubiéramos mandado una alerta con este modelo y si ellos hubieran mandado una persona a inspeccionar el equipo, probablemente sí hubiera tenido que hacer unos ajustes para evitar pues más a futuro otros eventos. Entonces, pues una de las ventajas de utilizar este tipo de modelos es que cosas que a veces el cliente no ve, tú las puedes detectar y si tú detectas algo antes de que ocurra y puedes actuar al respecto, tú en el futuro puedes evitar otros eventos, puedes evitar que ocurran pues otras fallas en el equipo. Y como resultados, pues si nosotros aplicamos este modelo, esta empresa podría ahorrar 106 millones de dólares. O sea, ellos podrían producir más petróleo que para ellos significaría 106 millones más al año si ellos implementan pues este modelo a lo largo de sus diferentes sitios de producción. Y bueno, ese es el caso de uso de la industria petrolera. Y pues vamos a la sección de preguntas y respuestas. Ok, Héctor, gracias. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cómo visualiza el operador la alarma o evento que arroja el modelo? Ok. Sí, la alarma, como les comenté anteriormente, está en ThingWorx. Entonces, como primera instancia en ThingWorx se ve una alerta. Se creó un dashboard para que ellos pudieran monitorear toda su producción. Y entonces en ese dashboard hay una vista general que pues en esta vista general se podían ver las alertas. Otro de los mecanismos es que pues no todo el tiempo pues la gente va a estar viendo ese dashboard, entonces también cuando ocurre uno de estos eventos, se manda un correo. Ok, gracias, Héctor. Otra pregunta dice, ¿cómo pueden detectar el resultado 30 minutos antes? ¿Se debe al tiempo de ciclo? Pues hay varios factores, pero realmente lo que ocurre es que el estado de todo el sistema en general tiene como pequeños indicadores que le dan a entender al modelo qué va a ocurrir. Entonces, realmente no es como que la máquina en cierto momento tenga un pico y vaya a ver un evento, sino que lo que ocurre es que es un cambio gradual en las variables de estos equipos que pues a su vez generan este evento. Y otra cosa es que, pues, lo mismo, como mencioné, esto funciona dentro de un sistema cerrado, entonces también el ambiente en donde está operando esta máquina, pues también va cambiando gradualmente y pues el conjunto de todos esos efectos hacen que pues nosotros podamos detectar un evento antes.
Ok. Otra pregunta también relacionada dice, ¿cómo escogieron cuánto tiempo antes del evento hacer la predicción? Ok. Pues realmente nosotros lo que establecimos de meta fue 30 minutos y lo primero que hicimos fue adaptar los algoritmos de tal manera que pudieran tener una ventana de observación en el pasado y una ventana hacia el futuro poder eh, para poder hacer esa predicción. Entonces nosotros primero fuimos calibrando esa ventana de observación para ver qué tanto nosotros podíamos predecir antes de tiempo. Y realmente en algunos eventos, incluso 40 minutos, 50 minutos antes de que ocurra, se puede predecir, pero la clave fue calibrar bueno, se le llama loopback window, que realmente es hacer transformaciones dentro de las variables para tú incluir información del pasado de esas variables y pues poder predecir lo que ocurría. Y bueno, otra cosa que hicimos es que pues como realmente este era un problema en serie de tiempo, también hicimos cierto feature engineering para poder reducir el ruido de las variables y poder capturar la información pues de ciertas ventanas de tiempo. Okay. Otra pregunta dice, ¿en qué plataforma desarrollaron el dashboard? Sí, el dashboard igual fue desarrollado en ThemeWorks. Entonces, ThemeWorks tiene la parte pues para capturar la información de los dispositivos, pero también tiene una parte para que tú generes tus vistas y puedas generar los dashboards, puedas generar reportes o incluso vistas que al operador le permitan modificar parámetros y bueno, cuando se modifican esos parámetros se pueden mandar de vuelta al equipo. Y la última pregunta, ¿qué tan detallada fue la analítica descriptiva que hicieron antes de poder predecir? Sí, bueno, ¿qué tan detallada? Pues, o sea, lo primero fue unir los datos, hacer todo el data wrangling. Después de eso se evaluó una a una las variables, lo normal, pues su distribución, su media, desviación estándar, cuántos datos tenían faltantes, eh, las correlaciones de las variables, se hizo un feature importance y bueno, realmente también se hizo igual un poco de análisis no supervisado para también detectar un poco de los patrones que estaban ocurriendo antes de los eventos. Okay, gracias, Héctor. Veo que llegaron más preguntas, pero no sé cómo estamos de tiempo, Carlos. No tenemos otra sesión, entonces Perfecto. si ustedes gustan y tienen tiempo, pueden seguir respondiendo las preguntas. Ok, muy bien. Vamos a ver. Dice, ¿cuánto tiempo les tomó determinar los features más importantes? Okay. Este fue un proyecto de 2 meses para generar el modelo y realmente pues para determinar los features más importantes, si nos tardamos, pues entre la limpieza y todo eso, nos tardamos un poco más de un mes. Y realmente, pues, el ciclo de vida de este tipo de proyectos es que hay veces en los que tú tienes cierto número de features, empiezas a entrenar modelos y realmente tienes que ver o tienes que entrevistar al cliente, al usuario experto y también con base en lo que tú estás viendo en las variables y en los modelos, tú tienes que idear la manera pues, de generar nuevos features que puedan ayudar al modelo. Incluso uno de los features que al final nosotros agregamos al modelo
realmente la información de ese feature no venía del cliente ni venía de los patrones que veíamos, sino que también realizando una investigación pues en la literatura y viendo qué es lo que pasaba con sistemas similares, nosotros encontramos este feature que al final de cuentas nos ayudó a predecir cuándo iba a ocurrir un evento. Entonces, pues esto pues realmente es un proceso pues de prueba y error, pero pues digamos que no es prueba como que vas a ciegas, sino que tienes que pues hacer pruebas en las que realmente sabes qué es lo que va a ocurrir y qué tanto estarías afectando tu resultado final. Okay. La otra pregunta dice, ¿el sistema corre completamente on-premise? Si hay información que se va a la nube, ¿cómo convencen al cliente de que es seguro? Okay. Bueno, en este caso sí es on-premise, ellos también tienen su granja de servidores y realmente bueno, sí hemos tenido proyectos que son en la nube y realmente pues los clientes actualmente ya empiezan a confiar más en estas plataformas. Por ejemplo, ahorita tenemos un cliente que está migrando todo a Azure y ellos realmente no tienen mucho problema de que salga bueno, más bien que su información esté en la nube. Realmente, pues plataformas como Azure, como AWS te permiten segmentar bastante, pues, segmentar pues tu uso de red, tus recursos, de tal manera que pues para ellos es totalmente transparente si está on-premise o si está en la nube, porque realmente los clientes, ellos son los únicos que tienen acceso a la información y a sus recursos. Bueno, en mi experiencia personal, en los últimos años, la verdad es que la mayoría de los clientes ya no tienen una resistencia al cloud. Existía una resistencia al cloud hace unos 6 años más o menos, pero sobre todo este tipo de clientes que les interesa la tecnología más nueva, que son clientes grandes, no tienen ningún problema con estar en la nube. De hecho, a veces tienen sus sistema en la nube en Azure, pero también tienen un espejo en Amazon o en otras nubes porque quieren tener esa disponibilidad. Si llega a pasar algo con una nube, quieren tener la otra. Entonces, sí. Otra pregunta dice, ¿qué modelo recomendaría desarrollar para detección de anomalías? Bueno, realmente pues depende mucho del caso de uso, porque por ejemplo en este proyecto nosotros también en algún momento intentamos implementar un modelo basado en anomalías y pues los resultados que tenía este modelo realmente tenía pues malos resultados porque detectaba eventos en cada momento. Entonces depende mucho de los datos y del cliente. Porque, bueno, incluso para otro cliente ahorita pues nosotros estamos utilizando como detección de anomalías, estamos creando un clustering y bueno, ese nos sirve para detectar pues si la información que llega es una anomalía, si no se parece a los clústeres que nosotros definimos con este algoritmo. Realmente pues depende mucho de los datos y el caso de uso. Y ahora sí la última, ¿cómo describirían el proceso de desarrollo del proyecto? Ok, el proceso de desarrollo. Primero, pues lo primero es llegar a un consenso en los datos, qué es lo que se va a utilizar, qué información te puede proporcionar el cliente.
y que pues si tú tienes que pues complementar esa información con otras bases de datos que el cliente tenga. Y bueno, lo primero es llegar pues a un dataset pues que tú puedas analizar. La segunda parte pues es todo el EDA y el análisis descriptivo para así pues tú detectar las variables que pues puedan resolver este problema. Después de eso, pues está la creación de modelos, el fine tuning y la evaluación de los modelos. Y bueno, realmente ya a partir de esta etapa, pues empieza a ser un poco más iterativo porque pues generas un modelo, lo evalúas y después de eso, pues tú presentas ese modelo al cliente. Los clientes te pueden dar indicadores sobre cosas que están pasando o te pueden ayudar, te pueden complementar con más información este modelo. Entonces tú regresas de nuevo a la etapa de pues, análisis descriptivo porque pues tienes más variables o puedes evaluar más cosas, tú generas más features, etcétera. Y después de eso, pues otra vez vas al modelo. Entonces, una vez que tú llegas a un consenso con el cliente pues sobre la accuracy de tu modelo, pues puedes ya lo que sigue es la etapa pues de deployment y pues en esta etapa pues tú despliegas el modelo a una plataforma o tú generas los servicios que pues puedan soportar estos modelos y pues después de eso está la etapa en la cual el cliente pues funciona con el modelo y a veces puede que te pida un retraining o incluso desde antes se tiene pactado el retraining y entonces pues tú generas pues, procesos para reentrenar los modelos automáticamente. Y pues realmente ese es el ciclo de desarrollo que nosotros utilizamos. Ok, gracias, Héctor. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Ok, bueno, entonces, ¿qué es Calypso? Estaba viendo que hay varias preguntas al respecto de cómo puedo trabajar en Calypso, qué hacemos. Entonces, bueno, Calypso es una firma de servicios profesionales. Solíamos ser nada más una firma de consultoría, pero como hemos ampliado nuestros servicios, pues ahora somos una firma de servicios. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Sí, entonces somos una firma de servicios profesionales. Ayudamos a nuestros... ¿puedes regresar? Sí, entonces ayudamos a nuestros clientes a descubrir, crear, hacer y vender mejores productos con digital. Calypso está muy involucrado con todo lo que es el R&D, desarrollo de productos y tendencias digitales en las empresas. Principalmente trabajamos con clientes de Fortune 500, son clientes enormes y bueno, Calypso se creó en el 2004. Tenemos ahorita 4 centros de innovación. Son las oficinas en las que trabajamos, son centros de innovación. Tenemos uno aquí en Monterrey. Ahorita vamos a ver el mapa de dónde más tenemos. Somos más de 280 profesionales trabajando en la firma. Y bueno, hemos servido a más de 350 clientes. Ahora sí puedes pasar a la siguiente. Entonces, bueno, ¿dónde tiene presencia Calypso? Bueno, como mencionaba, Calypso es una firma a nivel global. Tenemos centros de operaciones aquí en Monterrey. Está el Americas Innovation Center, donde mucho del trabajo técnico que se hace para nuestros clientes se lleva a cabo. Tenemos presencia en todo Estados Unidos. Principalmente trabajamos con clientes americanos. En Estados Unidos somos una firma virtual, lo que quiere decir que solo tenemos un par de oficinas, pero la gente no va a trabajar ahí, sino que generalmente nuestros
consultores van y a la oficina de nuestros clientes, a las fábricas de nuestros clientes, y con ellos trabajamos en sus oficinas. ¿Sí? También tenemos un brazo europeo de consultoría, donde tenemos en Rumania un centro de innovación, que es como el centro de innovación de aquí en Monterrey. El trabajo tecnológico que se hace para nuestros clientes europeos principalmente proviene de ellos. Algunos proyectos también los vemos nosotros, pero principalmente son ellos. Entonces, estamos básicamente en todo el mundo. Podemos pasar a la siguiente. Sí, bueno, hemos sido acreedores de varios premios y reconocimientos, como de grandes instituciones como son Gartner, IoT Analytics, Consulting, Context Marketing Association, IDC, CRN IoT Innovators. Y bueno, básicamente son varios de los premios que hemos ganado, sobre todo varios relacionados con esto, como es IoT, Industria 4.0, que es los dos proyectos de los que hablamos el día de hoy, son proyectos de Industria 4.0 que juntan varios aspectos de esta tendencia, donde estábamos hablando sobre IoT, el Internet de las Cosas, estábamos hablando de Machine Learning, de automatizaciones inteligentes y bueno, datos para la toma de decisiones y todo eso. ¿Sí? Podemos pasar a la siguiente. Okay. Bueno, además del thank you, vamos a ver si hay preguntas relacionadas a Calypso. Okay. Vamos a ver si hay varias. Creo que la primera dice, ¿tienen oportunidades de internship? Sí tenemos oportunidades de internship. No sé si ahorita estamos activamente buscando interns. De hecho, ahorita en la llamada está Cindy, que es la persona que nos ayuda con reclutamiento. Cindy, no sé si quieras tomar esta pregunta. Sí, claro. Hola a todos, mucho gusto. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchó? Sí, yo te escucho bien. Perfecto. Ahorita no estamos reclutando interns, pero igual empezamos a reclutar posiciones, pues, conforme ustedes vayan enviando su información y vamos viendo, y conforme las necesidades del negocio, nosotros vamos contratando a los diferentes perfiles. Entonces, cualquier duda, me pueden mandar su información a cintia.solis@calypso.com. Con mucho gusto yo recibo sus datos y doy seguimiento a su proceso. Gracias, Cindy. Acabo de pasar tu correo por el chat. Ok, ya pasó el chat también. Y otra pregunta dice, si quiero trabajar en Calypso al graduarme, ¿qué debo hacer? Soy de Monterrey. Bueno, ahí depende de qué es lo que te interese. Si te interesa el área de digital, yo te diría que te enfoques mucho en data science, en machine learning, pero también que comprendas muy bien el trasfondo matemático de todos los algoritmos, que sepas cálculo diferencial, que sepas estadística aplicada y, pues no sé, Héctor, ¿tienes algún comentario al respecto? Sí, bueno, realmente, pues sí, como decía Gerardo, buscamos que, pues, por la manera en la que trabajamos, pues nosotros no vemos los algoritmos como si fuera una caja negra, sino que también buscamos que pues la gente entienda cómo es que funcionan y cómo pues alterar ciertos parámetros puedan pues dar diferentes resultados, y pues también se busca que pues sepan evaluar estos modelos. Gracias, Héctor. Y bueno, además de eso, también tenemos áreas de desarrollo de software. Entonces, si a ti lo que te interesa más es el desarrollo de software, o si dices, bueno, ahorita no soy un experto en data science, pero voy a empezar a estudiar o voy a hacer mi maestría
o me voy a entrenar por mi cuenta. Pero ahorita lo que sé es software engineering. Bueno, también tenemos posiciones de software engineering. Entonces, al momento de graduarte, tú pudieras aplicar para una de esas posiciones. Sí. A ver. Otra pregunta dice, ¿solo están en Monterrey, México? Bueno, como ya explicamos y vimos en el mapa, tenemos presencia en todo el mundo. Principalmente aquí en Monterrey, en Estados Unidos y en Europa. Dice, ¿existen oportunidades laborales actualmente en el departamento de Data Science en Calypso? ¿Cindy, quieres contestar esta pregunta? Sí, ahorita no hay un hiring timeline definido, pero ahorita, bueno, de hecho, durante todo el año estamos manteniendo la posición abierta para validar los diferentes perfiles y si son un match, pues poderlos pasar por el proceso. Entonces, ahí en el chat está mi correo y me pueden mandar su información. Claro, y bueno, lo que quiere decir esto es que ustedes pueden aplicar en cualquier momento, se comienza con su proceso y simplemente al momento de tener un proyecto en puerta o tener una vacante que se necesite, ya se les contacta y pues se unen al equipo. ¿Sí? Otra pregunta dice, ¿cuáles son sus principales servicios? Bueno, el servicio más grande que tiene Calypso es consultoría. Y esa consultoría, el enfoque más grande que le hemos dado en la firma es en implementaciones de PLM. PLM es un software tipo Enterprise, quiere decir Product Lifecycle Management. Básicamente es un software que te ayuda a manejar todo el ciclo de vida del producto desde el momento en que se crea el requerimiento para crear un producto nuevo o algún cambio en ese producto y hasta que el producto es retirado al mercado y todo lo que está en ese proceso, todo lo que está en ese in-between es manejado por PLM. Y entonces, la mayoría de los proyectos que tenemos en Calypso son relacionados con PLM. Y además también tenemos servicio de consultoría en esta área digital de la que habíamos mencionado, como es el Internet de las Cosas, Data Science, AR, VR, entre otros. ¿Sí? Vamos a ver. Dice, ¿con qué tipo de especialización de un ingeniero mecatrónico sería una contribución buena para Calypso? Bueno, ahí depende de qué es lo que tú quieras hacer con tu carrera. Si tú quieres ser un desarrollador de software, entonces necesitas enfocarte en desarrollo de software. No estoy seguro qué especializaciones haya en la carrera de mecatrónica. Supongo que debe de ser diferente en las diferentes universidades. Pero si tú quieres dedicarte al desarrollo de software, bueno, pues aprender software de programación orientada a objetos y todo ese tipo de cosas. Y si lo que te interesa es data science, bueno, no estoy seguro que en el Tecnológico Monterrey hay una concentración de inteligencia artificial, o al menos había antes, no estoy seguro si todavía existe. Pero si lo que te interesa es data science, de nuevo, es bien importante tener las bases matemáticas, de cálculo, de estadística, de probabilidad, para que también puedas comprender exactamente cómo funcionan los algoritmos y puedas llevarlos a cabo, puedas implementarlos. Y entonces, esa sería mi recomendación. Otra pregunta dice, ¿cada cuánto reclutan? Bueno, no tenemos exactamente un ciclo de reclutamiento definido, sino que a manera de que se vayan vendiendo más proyectos, se van creando nuevas posiciones y vamos contratando más gente. Ahora, su contrato no es por proyecto, es decir, te contratamos y entras a Calypso y ya eres un Calypsonian, eres parte de Calypso y el hecho de que no haya un proyecto en puerta después de que termines tu primer proyecto no quiere decir que vamos a terminar la relación contigo, al contrario, sino que vas a seguir con nosotros. Okay. Vamos a darle un último refresh, si no ya para que todos se puedan ir.
Hice varias preguntas. La siguiente pregunta dice, ¿cómo enfrentan la situación del COVID para darle seguimiento a sus proyectos? Bueno, ahorita todos estamos haciendo home office. Creo que no hay una sola persona en toda la firma que esté en oficinas o con cliente. Entonces hemos estado haciendo todo a distancia. La manera para darle seguimiento a los proyectos es muy similar, sobre todo para los que estamos aquí en Monterrey, es muy similar a como lo hacemos el día a día. Tenemos varias juntas por teléfono o por Teams o por Webex con los clientes. No hay mucha diferencia en eso. Para los que es un poco diferente es para nuestra contraparte americana. Todos los consultores americanos que normalmente están viajando, pues ahorita no pueden viajar por las restricciones que hay y por su seguridad. Entonces, están haciendo lo mismo que nosotros hacemos en el día a día. Ellos están llevando desde sus casas juntas, llamadas y teleconferencias. ¿Cuántas personas tiene Calypso en Monterrey? Híjole, te debo el número exacto, pero creo que son unas 60 personas, más o menos. ¿Qué tipo de certificaciones debería buscar si quiero trabajar en Calypso? Bueno, dependiendo de la posición que quieras tener, si quieres entrar como software engineer, yo te recomendaría que estudies, que te certifiques en Java. Si quieres entrar en Data Science o IoT, te recomendaría que busques una certificación de ThingWorx o de Azure, Azure Machine Learning, Azure Data Science. Hay varias de Azure que son relacionadas con analítica avanzada de datos. También hay certificaciones de AWS que también son bastante relevantes para nosotros. De hecho, prácticamente cualquier certificación de Azure nos interesa en este momento. Otra pregunta dice, ¿existen posiciones de medio tiempo? Bueno, eso se considera caso por caso y dependiendo de la disponibilidad de la persona es si se puede dar medio tiempo o no. ¿Qué herramientas debería manejar para poder entrar a trabajar en Calypso? De nuevo, depende de la posición en la que quieras entrar. Supongo que la posición en la que quieres entrar es en la práctica digital. Entonces yo recomendaría que aprendas muy bien Python, que aprendas a usar Jupyter Notebooks de la mejor manera posible, lo más limpio posible. Si no saben lo que es Jupyter, Jupyter es un notebook científico para Data Science. Entonces, aprende a usar Jupyter de la mejor manera posible, sé bastante limpio, usa markup, cosas así, porque nosotros utilizamos Jupyter como un entregable para los clientes. Entonces, para nosotros es muy importante esa parte. Otras herramientas, pues, básicamente son librerías de Python las que yo te recomendaría. NumPy, SciPy, Keras, ¿qué más? Héctor, ¿alguna recomendación? Sklearn, TensorFlow, pues realmente sí, pues toda la paquetería científica. Y realmente también otra de las cosas que buscamos es que no solamente pues no solamente sepas pues programarlo e interpretar los modelos, sino que también tú puedas transmitir eso que estás haciendo al cliente o a una audiencia, porque pues a veces es complicado, pues uno como en la parte técnica pues ve de cierta manera los modelos, su código, etcétera, pero pues cuando uno llega con el cliente pues es diferente cómo presenta pues esa información, esos resultados que obtienes para que pues ellos puedan tener más confianza en el modelo, entiendan a la perfección lo que está sucediendo, etcétera. Entonces, pues esa también es una parte importante o es algo que nosotros también consideramos bastante. Claro, gracias Héctor.
Otra pregunta dice, adicional a consultoría y servicios, ¿Calypso tiene algún producto? Sí, actualmente nos encontramos desarrollando varios productos. Los productos son software del tipo Enterprise, son más que nada como módulos y agregar más funcionalidad a software ya existente como es el PLM. Tenemos un producto que se llama RIMS, que para la los registros legales de los dispositivos médicos. Pues básicamente tenemos un software que hace el management de todo lo que se necesita para las regulaciones médicas de los dispositivos. Otra pregunta dice, ¿forzosamente necesito especializaciones técnicas para trabajar con ustedes? Bueno, también tenemos un área de consultoría de negocios. Sin embargo, la mayoría de los puestos que tenemos aquí en Monterrey, la mayoría de las vacantes generalmente son para personas técnicas. ¿Qué otra pregunta dice? ¿Ofrecen opciones de trabajo home office normalmente? No, la verdad no. Normalmente no ofrecemos home office como un perk o algo, sino que más bien es si tú tienes alguna necesidad, alguna razón para hacer home office, es decir, va a ir alguien a tu casa a arreglar tu internet, a instalar un aire acondicionado o algo por el estilo, entonces sí hay esa flexibilidad, pero no tenemos home office permanente. Ahorita, debido al coronavirus, bueno, sí tenemos home office, pero no es la norma. Y la última pregunta dice, ¿utilizan GitHub o algún manejo de versiones y colaboración de código? Sí, bueno, en la mayoría de los proyectos utilizamos Git para tener el manejo de versiones y la colaboración del código. Hay algunos proyectos en los que los clientes nos dictan qué herramientas utilizar para esto. Entonces, dependiendo del proyecto, pero generalmente usamos Git y lo usamos integrado con Azure DevOps. Que si estuvieron en la charla de ayer, hablaron un poco sobre eso. Pero básicamente Azure DevOps te ayuda a manejar todo el DevOps de un proyecto. Okay. Creo que por lo pronto sería todo. Muchas gracias a los organizadores por darnos el tiempo y a ustedes que nos escucharon todo este tiempo hablar. Y espero que haya sido de provecho y que hayan aprendido algo. Súper. Muchísimas gracias, Gerardo, Héctor, por esta increíble presentación. Todo fue muy, muy interesante. Normalmente nos gusta o nos llama la atención estos temas de inteligencia artificial y ciencia de datos, pero muchas veces no conocemos las aplicaciones que se dan realmente en la industria y esto pues nos puede dar una mejor idea. De nuevo, muchísimas gracias y también a los participantes por asistir a esta sesión. Los invitamos a seguir participando en las próximas sesiones. El día de mañana tenemos dos, una a las 5:30 y seguido a las 7 p.m. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Buenas noches a todos. Gracias a todos.